Comenzamos ni más ni menos con Yelenis Reina, pues conversando con una figura clave del exilio cubano, expreso político por más de 17 años. Les estoy hablando de Jorge Luis García Pérez Antúnez, quien conoce muy de cerca cómo enfrentarse al régimen y el peso que trae consigo. Antúnez, bienvenido a Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Gracias por acompañarme esta tarde, este día, para hablarnos de lo más reciente que está ocurriendo allí dentro de la isla. Hay mucho movimiento allí dentro por parte del régimen y no es nada positivo para los opositores y presos políticos. Bienvenido a Ni Más Ni Menos. ¿Qué tal? Saludos, Yeleni, saludos para ti, saludos para Marco, saludos para la producción y para este medio y sobre todo para la teleaudiencia que nos escucha dentro y fuera de Cuba. Muchísimas gracias, Antúnez, por querer estar en el programa. Hoy recién acaban de salir el más reciente reporte del Observatorio Cubano de Conflictos, que está a cargo del periodista e investigador Rolando Cartaya, quien tuvimos aquí en el programa Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina recientemente. Y las cifras son demoledoras, porque hay una cifra récord en todos los sentidos de 395 desafíos directos al sistema, con la mayoría de estas acciones enfocadas a los cuestionamientos políticos abiertos. Lo has vivido, lo sufriste en carne propia y lo sigues sufriendo en carne propia por parte de otros presos políticos amigos, pero también de tu hermano, quien continúa en una cárcel de Cuba. Sí, mira, y lo más importante de todo, Yeleni, es que esos son los casos que se conocen. Cuando hablamos de reporte, cuando hablamos de cifra, cuando hablamos de número, siempre nos quedamos cortos en el tema de Cuba. Nos quedamos cortos porque estamos hablando de una sociedad cerrada, estamos hablando de un país donde prácticamente ya la comunicación está inexistente o muy deteriorada. Hay lugares recónditos en diferentes partes y regiones del país que las personas carecen de medios o de relaciones para poder denunciar o dar a conocer el caso. Pero sí, es indicativo de que ha habido un aumento vertiginoso de estos actos de enfrentamiento, de estos actos de confrontación, y da una imagen y una idea clara que el sentimiento de libertad es algo que no ha podido apagarse, que a pesar de la represión, a pesar del hostigamiento, a pesar de los años de cárcel, no se ha podido eliminar en la mente y en el corazón del cubano las ansias de libertad. Que continúa ahí y por más que el pueblo y los propios presos políticos lo sufran en carne propia y también aquellos periodistas independientes, pues ellos hacen caso omiso del mismo. Pero reportes como estos, Antúnez, dan una clara idea al mundo de lo que está ocurriendo allí dentro y de la cantidad de personas que no se entiende con el régimen, ni que el régimen quiere conversar con ellos, por el contrario, lo reprimen. Y tenemos las más recientes imágenes de periodistas independientes dentro de Cuba, líderes también de la oposición dentro de Cuba, que han sido detenidos de manera express en los últimos días, en lo que ellos han llamado el preparativo para ese estado de guerra que aún no ha comenzado. Ya ahí muestran imágenes, esas son imágenes que estamos viendo de un video de ADN Cuba, que publicó un video de los presos políticos, ahí los están viendo y se están identificando, de los 10 presos políticos que están en huelga de hambre ahora mismo y que la Embajada de Estados Unidos está interesada en conocer una fe de vida de ellos porque nada se ha sabido. De estos presos políticos que estamos viendo sus nombres en pantalla, un video, vuelvo y repito, cortesía de ADN, está identificando estos rostros, como bien decías, hay otros que no se llega al alcance a conocer. Pero revisando ese reporte de este departamento, de esta ONG, está recogiendo los desafíos, entre ellos los nombra de esta manera, los cacerolazos, las paredes escritas que tenemos, fotografías desde dentro de Cuba. Abajo la dictadura caerá. Han habido otros grafitis que apoyan a Donald Trump. Se han reportado, nada más en este mes de enero, y quiero hacer alusión a este documento,
Se han reportado en este mes de enero de 2026 una cifra récord de todos estos tipos de actos ahí dentro, hasta incendios a propiedades, vandalización de vallas propagandísticas, las antiguas, las eternas, las que conocemos. Han aparecido carteles como te acabo de decir, viva Donald Trump, pero el número de denuncias por inseguridad ciudadana alcanza 87, por solo mencionarte algunos. Mira, Yeleni, independientemente de, bueno, que hay un fenómeno que está ocurriendo dentro de Cuba muy importante, y es la pérdida del miedo. La pérdida del miedo, algo que combinado con la nueva esperanza que le nace al pueblo de Cuba a raíz de los sucesos acaecidos en Venezuela el 3 de enero último, coloca a Cuba en una nueva coyuntura. Hay un nuevo escenario, hay una nueva mentalidad, hay una nueva esperanza, hay una nueva fe, porque nunca como ahora los prisioneros políticos cubanos se habían visto tan respaldados y tan solidarizados. Nunca como ahora la oposición interna democrática en Cuba se había visto con ese apoyo, con esa visibilidad. Y nunca como ahora el pueblo de Cuba, el cubano de a pie, el que hace cola, el que pasa hambre, el que enfrenta todas estas vicisitudes, había visto, le habían mandado un mensaje desde el exterior: ustedes no están solos. Este mensaje enviado y ratificado casi periódicamente por el presidente de los Estados Unidos constituye la medida más efectiva, el actuar y política más acertada y más comprometida, sinceramente, con la causa de la libertad de Cuba en los más de 60 años de dictadura. Sí, habían habido pronunciamientos, habían habido planes, habían habido medidas, pero nunca, en estos casi 70 años de régimen comunista, de tiranía castrocomunista, se había visto un gobierno, se había visto una administración dar esos pasos tan sólidos y tan coherentes. Y nunca un presidente, nunca un inquilino de la Casa Blanca había hablado con esa claridad, con esa firmeza. Nunca se había llamado las cosas por su nombre, como lo está haciendo el presidente Donald Trump, quien, acompañado de Marco Rubio, realmente se ha convertido en un dúo temeroso y muy preocupante para la dictadura castrista. En una situación normal en el mundo, cualquier país que estuviese bajo la amenaza de una intervención o bajo la amenaza de un bloqueo naval o total, estuviese preocupado, los habitantes estuviesen preocupados, estuviesen atrincherados, estuviesen rezando, visitando las iglesias, suplicándole a los gobernantes y a los que amenacen que no lo hicieran. Sin embargo, el pueblo de Cuba está dando una respuesta diferente en este sentido, porque ya el pueblo de Cuba, asqueado de tanto dolor, sumido en tanta miseria, abrazado en tanta desesperanza, ve en la intervención extranjera, en este caso los Estados Unidos, ven en un accionar como el que ocurrió con la extracción de Nicolás Maduro, ve la solución de los problemas. Ya se le acabó a los Castros y se le acabó al payaso Díaz-Canel, ya se le acabaron las promesas, ya de nada valen las mentiras, ya de nada vale que ahora sí, que ustedes verán que vamos a hacer el plan A, el plan B o el plan C. No, ya el cubano sabe que el único y máximo responsable de sus penurias, de sus desesperanzas, de la falta de futuro de sus jóvenes, del hambre, de los apagones, de este éxodo permanente de Cuba, no tiene otro nombre y otro apellido que no sea el régimen castrista. Y la única forma de aliviar esta situación es sacándolo extrayéndolo de raíz, porque al mal
se va a la raíz. Y yo creo que el gobierno de Donald Trump ha comprendido eso y por vez primera vemos que alguien pasa del discurso, de la retórica, a los hechos. Alguien pasa del emplazamiento a la acción. Las cosas no son perfectas. Sí. Es algo que estamos viendo desde el pasado 3 de enero con la extracción de Maduro y de Cilia Flores de Venezuela hasta aquí, a una cárcel de Brooklyn en Estados Unidos. Y estas son las acciones que le ha dado esperanza a ese pueblo de Cuba, y es por eso que hay mucha, pero mucha condescendencia con estas acciones del presidente Donald Trump por parte del pueblo cubano y con el accionar, como bien mencionabas, del secretario de Estado Marco Rubio. Pero el régimen está respondiendo con más represión, con más opresión, y estos arrestos express, de los cuales tenemos imágenes, vamos a ver a continuación, son los que queremos denunciar para que vayan conociendo qué está pasando ahora hace solo unos días. Estamos hablando, ahí ven a Sol García Basulto, quien fue detenida en su página de Facebook. Ella narra, más adelante les voy a contar cómo ella narra de una manera sencilla pero triste y profunda cómo vivió 3 horas de detención. Son arrestos express porque los detienen y luego los vuelven a soltar. También está junto a ella, también ocurrió al dramaturgo Mario Junquera, fueron interrogados en Camagüey. Taimir García Meriño y Ezequiel Morales Carmenate, acosados en Las Tunas. Y la periodista independiente, Sol García, la que vemos en pantalla, ahí estábamos viendo a Mario Junquera. Pero ella... Joanny Sánchez recientemente acaba también de hacer una directa en su página de Facebook. Y vamos a ver cómo ella describe, para luego yo leerles cómo ocurrió la detención de 3 horas de Sol García Basulto, la periodista independiente. Pero vamos a escuchar primero a Joanny Sánchez. Hola, un saludo desde La Habana a todos. Agradezco a quienes se han preocupado este miércoles 28 de enero de 2026 a partir de la detención que sufrí la mañana, una detención que ocurrió justamente en el momento en que mi esposo y yo, el periodista Reinaldo Escobar, intentamos salir de casa. Bajamos y en los bajos del edificio él salió por un lado, yo por el otro. Él fue detenido por un operativo que estaba allá abajo. Yo logré avanzar un poco más, cruzar la avenida Boyeros y pues un oficial de la seguridad del Estado me persiguió, me avisó de que no podía continuar. Finalmente pues se unieron a ese operativo contra mí otro miembro de la policía política y 2 mujeres que nunca se identificaron. Al menos los 2 hombres mostraron su carnet con las siglas DSE. Me dijeron que no podía salir de mi casa. El motivo principal es una invitación que teníamos Reinaldo y yo a participar en una recepción hoy, miércoles a las 5 de la tarde, en la residencia de Mike Hammer. Era Joanny Sánchez, la conocemos todo el mundo, pues directora del diario 14 y Medio, y su esposo también ha estado con nosotros aquí en el programa, ni más ni menos, con Yeleni Reina. Les narraba lo que pasaba con Sol García Basulto, y voy a leerles para que vean cómo ocurre. Ella lo narra tal cual pudo grabarlo Joanny Sánchez, ella lo escribió en su página de Facebook y dice que fue arbitrariamente detenida por esa misma causa, por la visita de Mike Hammer, encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos cuando él fue a Camagüey. Ella caminaba por la calle, vamos a ver la fotografía de Sol García Basulto, la periodista independiente, ha trabajado también para el 14 y Medio, ahí tenemos la imagen en pantalla. Ella describe que caminaba por la calle al mediodía cuando un oficial de tránsito le exigió documentos. Luego llamó una patrulla, se la llevó por una segunda unidad de la policía, la hicieron esperar a los agentes de la seguridad del Estado. Vestidos de civil vino uno y le dijo que era Alberto, la vieja fórmula, y que el otro era Kevin. 3 horas de interrogatorio, preguntas, silencios, advertencias y un frío tremendo. Finalmente escribió un instructor del MININ, redactó un acta de advertencia que la verdad, dice ella, ni recuerda qué cosa le advertía, porque nada podía entrever ella en esa advertencia, y dijo que ese oficial le dijo a ella que había violado un perímetro que estaba bajo custodia
pues ella estaba saliendo de la casa de Henry Constantin de La Hora Cuba, que estaba haciendo publicaciones contrarrevolucionarias en las redes sociales. Dice que están tan nerviosos y tienen tanto miedo allí dentro, Antúnez, que en 5 años esta es su primera detención que le realizan a esta periodista independiente. También voy a mostrarte más adelante las imágenes del momento en el que es también arrestado Ángel Santiesteban Prats, y de quien su esposa pudo grabar este tipo de detención. Y quiero que me expliques, quiero que me expliques por qué lo hacen de esta manera. Anteriormente, cuando el 11J, pues arrastraban a todo aquel que se opusiera en el medio de la calle o se manifestara, lo empujaban, lo golpeaban, lo torturaban, pero ahora no lo hacen de esa manera. Ahora le hacen que entre a la patrulla, como vamos a ver las imágenes en breve. Y entonces es como una especie de taxi que vienen a buscarlos, pero en realidad están siendo detenidos. Ahí está. Ahí está Ángel Santiesteban Prats. Con la mano se ve clarito lo que está pasando. Y le está diciendo, ¿qué tengo que hacer yo montándome en tu carro? Y ahí está. Y ahí es como ocurre. ¿Por qué crees, Antúnez, que hacen este tipo de arresto express de esta manera y no a la vieja usanza? Mira, estos tipos de arrestos los sufrí, los padecí durante mucho tiempo dentro de Cuba. La policía política tiene diferentes esquemas represivos según las circunstancias. Muchas veces, yo por ejemplo me decía, a un principio cuando salí de la cárcel, yo decía, ¿por qué en los eventos de oposición la policía política reprime con más fuerza a las mujeres y a los ancianos? Y yo me preguntaba, y luego me di cuenta y dije, bueno, claro, cuando tú reprimes a una mujer, cuando tú reprimes a un anciano, aunque esté enfermo, estás mandando un mensaje terrorífico a la población. Es decir, la gente dice, Totalmente. oye, no vamos a hacer esto, no nos vamos a sumar, no vamos a protestar, porque si contra Amado Ruiz Moreno, que es un señor enfermo, o contra Blas Fortún, o contra Idania Llanes, cometieron este ensañamiento, ¿qué no harán contra nosotros? Pero Yeleni, en estos momentos sí está ocurriendo algo muy visible, muy evidente, y es que la dictadura tiene miedo, tiene terror y quiere mandarle un mensaje al pueblo de que ellos están firmes, de que no están aptos para ceder en lo más mínimo y sobre todas las cosas decirle al opositor que le tienen que no van a tener ningún tipo de piedad, si es que la palabra cabe con ninguno de ellos, que su revolución es invencible, que los tiempos siguen igual, que a pesar de las amenazas ellos se mantienen. Y es todo lo contrario. Como dijo Marco Rubio, yo no quisiera estar en el pellejo, en el cuerpo, en la mente de esos verdugos que saben lo que le viene encima, que saben que su tiempo se está acabando y que pronto tendrán que enfrentar ya no a los opositores, quizás a estos opositores pacíficos, a una periodista, a una escritora como Giovanni Sánchez, a un periodista, a un cubano de a pie. Ya tendrán que enfrentarse con otra fuerza, con otras cosas, con otras circunstancias, con otros factores y elementos que dudo, y lo digo responsablemente, dudo que tengan la condición de hombres para hacerlo. Porque es fácil perseguir a personas inocentes, es fácil reprimir, golpear e incluso asesinar a quienes no tienen ningún arma para defenderse, solamente la moral, la vergüenza y sus principios. Pero cuando las circunstancias cambien, que van a cambiar, ya los veremos sufriendo, arrepintiéndose, como está Nicolás Maduro, que seguramente se encuentra allí en una celda en Brooklyn, ya informando, y posiblemente lo tengan que estar hasta dándole chancletazo y tapabocas para que se caiga y no siga hablando. Se le está acabando el tiempo, Yeleni, a la dictadura. Ellos lo saben. Se le está acabando el tiempo por diferentes razones. Se le está acabando el tiempo por el reloj biológico, que no da más. Se le está acabando el tiempo porque se le está acabando la subvención, el petróleo. De otros se le países. está acabando el tiempo porque hay un gobierno de un hombre llamado Donald Trump que se les ha puesto de frente y les ha dicho, no, ustedes tienen que ceder
o de lo contrario enfrenten las consecuencias. Yo tengo una fe, yo tengo una fe absoluta. Yo soy un hombre de fe, un hombre de optimismo. Yo creo que sin ese optimismo, sin esa fe, no hubiese podido resistir casi 18 años de tortura, de encierro y malos tratos. Pero creo, Yeleni, que este año, el año 2026, va a ser el año de la libertad en Cuba. Antúnez, antes de despedirnos, quisiera que me dijeras si has tenido información de tu hermano, Loreto Hernández, el líder religioso y opositor cubano, quien todavía está en una cárcel de Cuba. Bueno, gracias por la pregunta. Mi hermano, el líder religioso, Loreto Hernández García, continúa enfrentando una situación extremadamente crítica. Un hombre con polineuropatía diabética, hipertensión y cardiopatía isquémica, que llama poderosamente la atención. Y a veces me resulta hasta sospechoso que su esposa, la también presa política Donaida Pérez Paseiro, tiene precisamente y exactamente los mismos diagnósticos y la misma patología que tiene Loreto. Una persona que le han negado en más de varias oportunidades la licencia extrapenal, a pesar de que comisiones médicas especializadas han dictaminado que su estado de salud es incompatible con el régimen carcelario. Yo, como su hermano, como expreso político, sé de lo que son capaces estos verdugos y le puedo decir algo. Siento una mezcla de dolor, una mezcla de preocupación, pero también una mezcla de orgullo. Sé que mi hermano pudiera no salir vivo de la cárcel. Sé que en cualquier momento una de esas torturas, esa negación de atención médica, esa represión por el color de su piel, por sus ideas políticas, por su religión, puede dar al traste con su vida. Pero me siento orgulloso, me siento satisfecho de que tenga un hermano que haya abrazado de la manera tan digna, de la manera tan vertical y de manera tan convencida esta lucha esta justa lucha por la libertad. Y aprovecho la ocasión para exigirle a la tiranía castrocomunista la inmediata liberación de Loreto Hernández García, Donaida Pérez Paseiro y de cada uno de los prisioneros políticos en Cuba. Y de manera especial a esos que llevan más de 30 años en las cárceles castristas, como es el caso de Miguel Díaz Bauza, que con más de 80 años de edad lleva más de 30 años en las prisiones a punto de perder su vida. Muchas gracias, Yeleni. Antúnez, muchas gracias, Marco, muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Que así sea y que tu gran deseo se extienda a todo el pueblo de Cuba. Marcos también te manda un saludo, mi productor, conocido, amigo nuestro desde siempre, y por eso te hemos acogido y te agradecemos que hayas aceptado la invitación al programa, porque te queremos como eso también, como un gran amigo de esta causa de la libertad, de la cual compartimos tarea. Gracias, Antúnez, muchísimas gracias, y de nuevo, que ese deseo se cumpla y muy pronto, para volver aquí al programa y hablar de él. Y felicidades, Yeleni, que estás haciendo un trabajo maravilloso. Te están viendo desde todos lados. Te seguimos, te respetamos, te admiramos y te queremos mucho. Dios te bendiga. Les invito a que aprendan conmigo a cómo suscribirse al canal si es que no lo ha hecho todavía. Es muy sencillo. Muchas personas me dicen, te veo desde mi celular, pero no me llegan las notificaciones de cuándo sale tu programa. Esta es la manera de hacerlo. Les voy a poner en pantalla la pantalla, valga la redundancia, del teléfono que tengo en mis manos. ¿Cómo no perderse uno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina? Vayan a la aplicación de YouTube en su teléfono móvil. Luego a la lupita que tienen encima a la derecha, ahí van a escribir mi nombre, Y-E-L-E. Rápidamente les va a salir en la primera línea Yelenis Reina, con solo escribir 2 o 3 letras. Yelenis Reina, ahí le hacen clic. Ahí están viendo la portada del canal de Yelenis Reina, donde pueden ver Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Justo donde dice suscribirme, le hacen clic, ya está suscrito. ¿Qué pasa? Debajo va a tocar donde dicen suscrito, pero ahí va a tocar todas. Ahí está saliendo debajo. Dice notificaciones. Dice personalizadas. Usted escoge. Yo le voy a dar todas, porque yo quiero saber cuándo mi programa está en el aire. Si usted lo hace y se suscribe, mil gracias. Si no lo ha hecho y alguna persona que conozca del programa no lo ha hecho, pues compártale este video para que aprenda y no se pierda ninguno de los programas de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. ¿Quién sabe? Y un día, si está suscrito, puede ganarse algún regalito.
Mil gracias por ver el video, compártanlo para que muchas personas se enteren cómo recibir las notificaciones de Ni Más Ni Menos con Yelenis Reina. Ni más de lo que ocurre, ni menos de lo que nos importa. Mil gracias.